tradición oral mantiene vivas las historias, da grandeza a la palabra que se expresa entonces con una sabiduría antiquísima. La memoria es el mejor de los cofres para conservar el pasado. Un buen orador se propone siempre encandilar al auditorio, hacerle soñar. A cambio solo pide unas monedas. De la necesidad de fantasía de la gente vive Mohamed Bariz, uno de los últimos juglares del mundo, que recita sus cuentos en la plaza Jimá al-Fna de Marrakech. إنه كما سبقنا رغم 8 القرون اللي عاشت فيها العرب وقعدات فيها في بلاد الأندلس. لازلنا عاصيادين نذكروا على الدوام وعلى طول السنين والأعوام. هذه اسم عاصيادي البلد وهو الرائع بلاد الأندلس. الأندلس الأندلس. Se conoce con el nombre de Al-Ándalus a los territorios que los musulmanes ocuparon en la península ibérica. Esta etapa se prolonga a lo largo de 800 años, desde principios del siglo VIII hasta finales del XV. La extensión de Al-Ándalus varió con el tiempo y a medida que los reinos cristianos fueron avanzando desde el norte. Con el nombre de Al-Ándalus no solo se conoce a un territorio y a una sociedad, también se denomina así a una cultura dotada de una personalidad propia que influyó tanto en Oriente como en Occidente. Casi se podría decir que la historia de Al-Ándalus se inició en algunas de estas llanuras por las que corre el río Guadalete, cerca de Arcos de la Frontera. Hace casi 13 siglos, el año 711, tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar para penetrar en la península ibérica. Aquí los ejércitos musulmanes derrotaron al ejército visigodo. Las tropas del Islam estaban compuestas en su mayoría por bereberes norteafricanos y por algunos soldados árabes mandados por Táriq. Mucho se ha especulado sobre la facilidad con que un pequeño ejército pudo conquistar en muy poco tiempo toda la península ibérica. Se dice que los invasores contaron con la ayuda de un noble visigodo, el conde Don Julián, gobernador de Ceuta. Otra tradición cuenta que en Toledo existía una casa con 24 candados, colocados allí por los 24 reyes godos. Ninguno de estos reyes se atrevió a entrar, excepto el último, Don Rodrigo. Lo que encontró este en su interior fueron representaciones de jinetes armados con turbantes y una inscripción que rezaba: si alguien viola esta casa, estas gentes entrarán en el país. Al margen de la leyenda, lo cierto es que para la victoria los conquistadores se sirvieron de los caballos árabes y bereberes que trajeron. Posteriormente, dichos animales, mezclados con caballos autóctonos, dieron lugar a una nueva raza, la del caballo español. Quien conoce bien al caballo español es don Manuel Tenorio. Lleva toda una vida dedicado al cuidado de esta raza. Muchos de los mejores ejemplares de caballo español han pasado por sus manos. Esta mañana le toca preparar a Nebulón. Debe limpiar su cuadra, cepillar al animal, revisar sus cascos. Nebulón es un bello ejemplar de pura raza española.
Se encuentra en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, situada en Jerez de la Frontera, una institución que se encarga desde hace siglos de mantener la pureza de la raza española. El caballo español es uno de los más inteligentes que existen. Además de considerablemente noble y resistente, es famoso por la belleza de su estampa y por su magnífica predisposición para la doma. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre enseña a sus jinetes doma vaquera y clásica con las técnicas de equitación más puras. La posada es un ejercicio de doma que consiste en el sostenimiento del cuerpo sobre los cuartos traseros. Nebulón está especializado en dicho ejercicio por su especial morfología, buenos riñones, fuerza y elasticidad de movimientos. Todo ello hacen de Nebulón un caballo ideal para este ejercicio. Estos caballos son los descendientes de aquellos que ayudaron a la expansión del Islam por la península ibérica. En solo unos pocos años, los ejércitos musulmanes se hacen con el control de un enorme territorio que, además de toda la península ibérica, incluye también el nordeste de Francia. Las tropas musulmanas toman las nuevas tierras en nombre de Alá, pero también de los omeyas, sus soberanos. Al-Ándalus es un valiato o provincia del imperio de los omeyas. El imperio se extiende de oeste a este entre la península ibérica y el río Indo y tiene su capital en Damasco. Este inmenso territorio acepta como única autoridad política y religiosa al califa omeya. El avance del Islam es frenado en el año 732 en la batalla de Poitiers en Francia. Comienza así la que ha sido llamada Reconquista. En España siempre se ha asociado la Reconquista a un legendario caudillo, Don Pelayo, que derrotó a los musulmanes en el paso de Roncesvalles, en Asturias. Tanto Poitiers como Roncesvalles son cantados por las fuentes cristianas como grandes victorias. Los historiadores árabes, sin embargo, no dejan de considerarlas simples escaramuzas. De haberlo querido, los musulmanes se hubieran mantenido en Francia. Tradicionalmente se ha dicho que no les agradaba el clima, pero más bien pudieron pesar razones estratégicas como la excesiva lejanía y aislamiento de estos territorios fronterizos de su capital situada en Córdoba. En Córdoba nos dirigimos ahora a una sinagoga judía. Los conquistadores árabes no prohibieron ni el cristianismo ni el judaísmo. Desde el principio se las consideró religiones hermanas del Islam. Muchos hispanogodos se convirtieron al Islam durante los primeros años. Son los llamados muladíes, cristianos conversos a la fe musulmana, que la mayor parte de las veces cambiaban de religión solo para librarse de los impuestos. Estos musulmanes nuevos eran despreciados por los musulmanes viejos, los árabes y bereberes que habían conquistado la península. En estos momentos, Al-Ándalus seguía siendo un territorio dependiente del califato de Damasco. Pero esa situación iba a cambiar pronto. La suerte de Al-Ándalus iba a cambiar a raíz de un hecho sangriento ocurrido en Damasco. En el año 750 se produjo la rebelión de los abbasíes, que derrocaron a los omeyas. Es el final de 90 años de gobierno. Los abbasíes cambian la capital y se trasladan a Bagdad. Antes de hacerse con el poder, los abbasíes masacran a toda la familia omeya. De la matanza consigue escapar el príncipe Abderramán, quien para salvar la vida decide huir lo más lejos posible, a Al-Ándalus. Durante el año 755 desembarca en las playas de Almuñécar. El recién llegado se hizo proclamar emir con el nombre de Abderrahmán I, independizando al Al-Ándalus del poder de Bagdad.
Abderrahmán I no se atrevió a desafiar la autoridad religiosa ostentada por el califa abasí de Bagdad. Ese paso hubiera sido demasiado atrevido. Sin embargo, la ruptura política con Oriente supuso la independencia de Al-Ándalus y sentó las bases para una cultura andalusí propia. Las primeras piedras de esa nueva cultura se pusieron sobre los restos de la civilización romana. En los primeros años de dominación musulmana, apenas se construyó nada nuevo. A los musulmanes les bastó con restaurar grandes construcciones de época anterior, como el puente romano de Córdoba. También mejoraron los sistemas de canalización de aguas de las antiguas urbes romanas. Los conquistadores pusieron especial interés en aprovechar las termas romanas. El baño árabe, o hammam, copia con ligeras variaciones el sistema de las termas. Aún se conservan restos de baños árabes como estos del Palacio de Villardompardo de Jaén. Actualmente cualquiera puede disfrutar de un baño a la manera en que lo hacían los andalusíes. En Granada han sido abiertos recientemente unos baños que recrean el ambiente y la estructura del hammam árabe. El baño comprendía varias estancias. La primera era la sala fría, donde se dejaban las ropas y el calzado de calle para tomar toallas y un calzado especial. Tras la sala fría se entraba a una sala templada que solía tener una pequeña alberca o un pilar con agua. En esta sala los clientes descansaban, conversaban y hasta se divertían jugueteando con el agua. Por último, los bañistas pasaban a la sala caliente, donde las altas temperaturas abrían los poros y limpiaban la piel. En todas las salas solía haber habitaciones contiguas donde los bañistas recibían masajes o tomaban baños de vapor. Además de la función meramente higiénica que tienen los baños, su uso también está relacionado con la religión musulmana. No hay que olvidar que la oración debe ir precedida de una limpieza purificadora. El Corán prescribe claramente esta obligación mediante las siguientes palabras. Cuando os dispongáis a hacer la plegaria, lavad vuestras caras y vuestras manos hasta los codos. Pasad la mano por la cabeza y por los pies hasta los tobillos. Una vez purificado por el agua, el musulmán ya puede entrar a la mezquita para orar. Estos turistas se dirigen a visitar uno de los monumentos más emblemáticos de España, la Mezquita de Córdoba. Es esta la mayor obra realizada por los omeyas de Al-Ándalus. En su tiempo fue el más grande templo hispano-musulmán y una de las mezquitas más importantes del mundo, hasta que los cristianos tomaron Córdoba y la convirtieron en su catedral. La Mezquita de Córdoba es una de las grandes obras del arte islámico y se ha convertido en símbolo de la arquitectura andalusí. El rasgo que mejor identifica a la mezquita cordobesa son sus originales arcos de herraduras superpuestos, fabricados con dovelas rojas y piedras blancas y decorados con estuco labrado. Estos arcos fueron tomados por los musulmanes de la arquitectura visigoda. Muchas de las columnas fueron aprovechadas de antiguas construcciones romanas. A diferencia de la iglesia cristiana, la mezquita no es la casa de Dios, sino simplemente el lugar donde se le ofrece la oración. Además, es frecuente que las mezquitas sirvan como centros de enseñanza religiosa e incluso de otro tipo de materias. La mezquita es también el lugar donde los cadíes o jueces
reciben a quienes piden justicia. La parte principal de una mezquita es la sala de oración, donde los fieles han de postrarse en el suelo para elevar sus plegarias. La oración se dirige hacia un muro llamado Qibla, donde se sitúa el mihrab. El mihrab debe estar orientado hacia la ciudad santa de la Meca. La mezquita tiene también un patio donde siempre se encuentra el agua necesaria para las abluciones. Dominando todo el edificio se erige el alminar. Desde lo alto de este, el almuédano llama a la oración, que también debe orientarse hacia la ciudad santa del Islam. Cuando Abd al-Rahman I miraba hacia Oriente, no solo era para cumplir con sus oraciones. A veces su corazón le hacía volverse en esa dirección con añoranza, recordando la tierra en la que había nacido, Damasco. Su nostalgia era tal que hizo construir una finca de recreo a la que llamó Ar-Rusafa, con idéntico nombre a otra que el emir conoció siendo joven en Damasco. En esa finca existía una palmera a la que el emir dedicó una poesía que destila ese mismo sentimiento de añoranza. Dije entonces, se parece a mí, pues vivo también en un exilio lejano y separado por una gran distancia de mis hijos y mi familia. Has crecido en un país extraño y ambos estamos exiliados, lejos de casa. Muchas poesías compuestas en Al-Ándalus recrearon de forma fantástica e idílica el paisaje sirio, como si se tratara de un rincón paradisíaco. De ese modo, los emires justificaban la independencia de Al-Ándalus frente al poder de los abasíes de Bagdad. Esta rivalidad de los omeyas cordobeses con los abasíes no impedía que en Al-Ándalus se admirase todo lo que provenía de la corte de Bagdad. Parece lógico que los andalusíes idealizaran de ese modo la corte de Bagdad. Durante la segunda mitad del siglo VIII, el califato de Bagdad alcanzó su máximo esplendor. El califa se rodeaba de un complicado ceremonial y vivía en una corte fastuosa. Los califas se preocupaban de la cultura y se dejaban aconsejar por sabios que traducían para ellos al árabe las obras de la Grecia clásica, de Persia, de la India, hasta de China. La magnificencia de la corte de Bagdad sigue siendo para nosotros un mito de la memoria colectiva universal. Sin duda en ello influye la popularidad de una de las obras más universales de la literatura, Las Mil y Una Noches. Muchos de sus cuentos se desarrollan en Bagdad y tienen como protagonista al famoso califa Harún al-Rashid. Harún al-Rashid reina en la época del máximo esplendor del califato. Mantiene relaciones con todos los soberanos del mundo. En Bagdad se producen los mayores avances de la época, no solo desde el punto de vista científico, sino también cultural. En esa corte vive un personaje decisivo en la historia del Al-Ándalus, el músico Siryab. Siryab hubo de huir de Bagdad cuando su propio maestro, envidioso de su talento, conspiraba contra él. Al final de su viaje llegó a Córdoba, donde fue muy bien recibido en la corte. Traía consigo las maravillas de Oriente. Enseguida se propuso cambiar las costumbres de la corte cordobesa para que ésta adquiriese el lujo y refinamiento que existían en Bagdad. Siryab introdujo cambios en la música y el canto, en las técnicas de interpretación, pero también en la construcción de instrumentos como el laúd.
Estableció asimismo un calendario de la moda, aconsejando el uso del color blanco en verano, los colores variados en primavera y los tonos pardos para el otoño y el invierno. A esas novedades en el protocolo se añadieron otras relacionadas con el cuidado personal, como la costumbre de llevar el pelo corto y redondeado, dejando a la vista las cejas, la nuca y las orejas. Igualmente influyó decisivamente en la gastronomía, con nuevas y sofisticadas recetas, o fomentó entre los cortesanos el uso de recipientes de cristal para beber, algo inusual hasta entonces en Córdoba. En la mesa estableció la costumbre de poner manteles de seda. Sir Yap insistió en que se utilizara la seda en la confección de prendas. Nos encontramos en la localidad granadina de Alhama. Nos dirigimos a un taller de costura. Queremos ver cómo es confeccionado un velo de novia utilizando hilo de seda blanco. Del siglo IX datan las primeras referencias al cultivo del gusano de seda en Al-Ándalus. Almería, Granada y Córdoba se convertirán en los principales centros de producción sedera. En la capital andalusí fue creado un taller de confección de seda o tiraz, cuyos brocados se hicieron famosos por la maestría con que eran confeccionados. Queda precioso, ¿verdad? Muy bien. Aquí vemos algunos vestidos de origen andalusí. Pertenecieron a reyes y nobles cristianos, pero no fueron hechos ni en Castilla ni en Aragón. Los confeccionaron artesanos musulmanes. Con técnicas muy parecidas, se elaboraban desde hacía siglos las ricas vestimentas de los nobles andalusíes. Todos están confeccionados utilizando como materia prima la seda. El origen de la seda está en China y se remonta a varios miles de años antes de la era cristiana. Por entonces era un distintivo del emperador y de la nobleza china. Con la popularización de su uso entre la población, llegan también las primeras exportaciones. La seda fue llevada a Europa por los ejércitos de Alejandro Magno. Luego pasaría a Roma. Sin embargo, fuera del lejano Oriente, nadie conocía el secreto de la fabricación. Hubieron de ser los árabes quienes difundieron el cultivo del gusano de seda en el Mediterráneo. Si yo esta noche me tengo que tirar hasta la noche aquí cogiéndolo y poniéndolo en las matas. Hombre, estos están ya hiladores. Si los dejo gastan SA y no trabajan. Un proceso fundamental en la fabricación de seda es su coloreado. Estos tintoreros de Marruecos trabajan todavía con la técnica más tradicional. Como antaño, se utilizan tintes de origen natural, extraídos de diferentes productos animales, vegetales o minerales, según el color que se quiera obtener. El tintado se realiza en cubas donde el tinte es disuelto en agua caliente, generalmente junto a otra sustancia denominada mordiente, cuya misión es ayudar a fijar el color. En época andalusí era frecuente encontrar tintoreros en las calles, pues esta era una actividad de lo más habitual en las ciudades andalusíes. Durante el siglo IX, el califato abbasí ha perdido gran parte de sus territorios. Bagdad apenas puede controlar Oriente Medio. En el Magreb han surgido distintas dinastías, como la de los idrisíes, que gobiernan el norte de Marruecos. Para establecer su capital, fundan una nueva ciudad, Fez. Mientras, en Al-Ándalus, tiene lugar una grave revuelta. Miles de rebeldes son expulsados de Córdoba y se refugian en Fez. Los proscritos llegaron cuando Fez era todavía una ciudad por hacer.
Por ello tuvieron que levantar su propio barrio. Estas son las calles del que desde entonces es llamado Barrio de los Andaluces. Aquí viven descendientes de aquellos emigrados. Hoy, el barrio de los andaluces sigue conservando su particular personalidad. A los andalusíes de los tiempos del Emirato se unieron más tarde otros muchos, llegados en épocas distintas, pero igualmente identificados con el país que habían dejado al otro lado del mar. Estos andalusíes no eran solamente de religión musulmana, sino también judíos sefardíes, descendientes de aquellos que habitaron Sefarad, nombre con que los hebreos conocen a la península ibérica. A finales del siglo IX, una serie de rebeliones hicieron perder a los emires andalusíes el control de la mayor parte del emirato. Pero al subir al poder, Abderrahmán III consigue no solo solventar los problemas, sino llevar a Al-Ándalus a su época de mayor esplendor. Abderrahmán III se proclama entonces califa en el año 929. A partir de entonces, Al-Ándalus, que gozaba ya de independencia política desde hacía siglos, consigue emanciparse de la autoridad religiosa del califa de Bagdad. De esta forma termina un periodo de la historia andalusí, el Emirato, y da comienzo otro más glorioso, el Califato. En este tiempo se va abriendo paso en Al-Ándalus un fuerte sentimiento de identidad basado en la creencia de que existe ya una cultura andalusí original. En este momento ya no se puede hablar de conquistadores árabes y bereberes en un país extranjero. Los andalusíes son conscientes de constituir una unidad cultural.